Bueno, ahí parece que estamos en directo. Hola Jesús, bienvenido. Bueno, vamos a ir hoy con nuestro experimento de rendición, con este cursito de Ríndete y verás milagros. Bueno, estoy ahí hojeando el libro, ¿no? Y viendo algunas partes, ¿no? Para ir adelantando, porque obviamente el libro es muy largo y si no se nos va a hacer muy engorroso esto. Entonces, bueno, voy a hacerles un breve resumen para recordar lo que vimos el viernes anterior y para arrancar con lo de hoy. Hola Liz. Michael Singer, en la última vez que estuvimos, ¿no? Había comenzado con la construcción de esta cabaña, que es el famoso templo, que después se convierte en un templo, con la ayuda de su amigo y de esta chica, que no me acuerdo el nombre. Bueno, en todos estos capítulos va sucediendo que ellos construyen el templo y bueno, comienzan algunas actividades a realizarse ahí, como meditaciones. Venían gente de muchos lugares, empiezan a invitar meditadores famosos, ¿no? Bueno, todo eso va transcurriendo en estos capítulos, ¿no? En uno de ellos también sucede que él se enamora de una chica, que ahora la verdad que no me acuerdo el nombre, pero después, bueno, lo vamos a ver, y se casa y tiene una hija, ¿sí? Nace su hija, Rada, que le pone el nombre de Rada, y bueno, hasta aquí él, digamos, va teniendo varias experiencias, ¿no? En base a este experimento de rendición, esto que él decide, ¿no? Rendirse, que son las que les comenté recién, ¿no? Esto que el templo ya estaba funcionando y además también lo que sucede en ese interín es que él escribe 2 libros. Uno de los libros es este de Search of the Truth. Hola Jacqueline. De Search of the Truth, que está en inglés. Habría que buscarlo ahí en internet, yo la verdad que no lo he buscado. Y el otro libro es La ley del karma, la ley de la voluntad y la ley del amor. ¿Sí? Bueno, en ese interín ella había escrito estos 2 libros, se había casado, había nacido su hija, el templo ya estaba funcionando y bueno, y había tenido la experiencia de invitar meditadores famosos a dar conferencias y charlas y prácticas ahí en ese lugar. Esto es todo lo que le fue sucediendo hasta el momento. Hola Andrea, bienvenida. Hola Alejandro. Bien, entonces ahora vamos a arrancar, ¿no? Después que ya le comenté todo esto, que a él le pasa, todas estas cosas, ¿no? Que se casó, que tuvo la hija, que escribió los libros, que ya empezó, ¿no? A funcionar todo. En el capítulo 31 nos fuimos bastante más adelante, ¿no? Porque más o menos estuve hojeando lo que decía y era, bueno, era mucho de contar y contar que el lugar acá, que el lugar allá y como que no tiene algo como para que aprendamos algo, ¿no? En cambio, a partir de acá más o menos ya empiezo otra vez a dar alguna explicación que nos puede aportar. Acá se llama este capítulo Metamorfosis de una criatura, ¿sí? Y él, después de haber pasado todo esto, ¿no? Ya estaba más o menos, dice, en los años 80, ¿no? 1980, calculo yo. Dice, me gustaría detenerme en otro aspecto de mi vida que estaba enseñándome mucho sobre la rendición. El trabajo en la cárcel. O sea, él después de todas estas aventuras y cosas que les he contado, ¿no? Que fue haciendo, inclusive casarse, tener una hija, ¿no? Es una aventura tener un hijo. Bueno, y él acá en este capítulo cuenta su experiencia cuando él va a trabajar a una cárcel. ¿Sí? Aunque parezca extraño, bueno, no es tan extraño, ¿no? Si lo vemos, hay muchas personas, ¿no? Que se dedican a este camino, que escriben libros y que después dan conferencias y todo esto, que también cuentan que han tenido experiencias en las cárceles, ¿no? De ir a visitar a las personas que están encerradas en cárceles.
Pero bueno, él acá narra una, una historia un poco peculiar, ¿no? De algo que le sucedió cuando fue a trabajar en la cárcel, ¿no? Al margen de lo ocupado que estuviera, acudía a la cárcel por las mañanas en sábados alternados. Rada, recuerden que Rada le dije que es la hija, ¿sí? Rada, ya Rada se ve que había crecido a todo esto, ¿no? 1980. Comenzó a acompañarme a estas visitas una vez que finalizó sus estudios y a partir de entonces también se hizo cargo de la creciente correspondencia de los reclusos y les llevaba los libros sobre espiritualidad que solicitaban. Yo seguía tomándome muy en serio estas visitas y hacía lo que fuera para no faltar nunca. Es difícil explicar la sinceridad que mostraban estos hombres encerrados en una prisión de máxima seguridad en lo concerniente a su libertad interior. Aunque los muros recluían sus cuerpos, nada podía confinar sus almas, excepto sus mentes. Llegaron a comprender este punto con gran profundidad. Si bien les enseñé meditación y un poco de yoga, la mayor parte del tiempo la dedicaba a hablar sobre cómo liberarse de uno mismo. ¿Sí? Él, fíjense a lo que iba a trabajar con los presos, ¿no? A ver cómo uno se puede liberar de uno mismo, ¿no? Aprendieron a observar la voz en la cabeza y a negarse a escuchar todas las tonterías que dice la cabeza, ¿no? Después de mi charla, solía haber sesiones para compartir en grupo. A veces uno de los reclusos relataba algún incidente de la semana en la que la voz le instaba a actuar de un modo estúpido y de pronto aparecía una chispa de conciencia que le obligaba a detenerse y escoger entre escuchar la voz o desoírla. Fíjense, ¿no? Qué cosa, ¿no? Porque personas que son considerados, bueno, delincuentes, ¿no? Y todas estas cosas, los que están en las cárceles, ¿no? Hola, Fernando. Bueno, a ver, vamos para un cachito, que acá Fernando hace una pregunta. Dice, ¿por qué dice acá el autor, ¿no? Que, bueno, el título yo le puse Rinde y verás milagros, porque, bueno, basándome en lo que es un milagro. O sea, un milagro entendido como lo que realmente es un milagro, que es un cambio de percepción, ¿no? Un cambio interno en mí, por el cual yo ahora puedo vivir mi experiencia de otra manera. No que un milagro que cosas, no sé, alguien que era ciego ahora ve, o esos milagros que cuentan en la Biblia. No estamos hablando de ese tipo de milagros, ¿no? Aunque también pueden suceder esos milagros. Pero estamos hablando del otro tipo de milagros, ¿no? Y ¿por qué debes seguir tu vida para cumplir tu destino? O algo así. Esto del destino es un tema un poco engorroso, porque depende de la mirada desde quién, ¿no? De qué enseñanza. Se interpreta el destino como algo que, por ejemplo, ya está predestinado, o el destino pareciera que uno lo va forjando a medida que va viviendo su experiencia. Si nos basamos en que el tiempo no existe, en realidad no existe tiempo cronológico, o sea, hay un tiempo cronológico al cual todos estamos adheridos, porque entre todos hemos decidido poner un tiempo cronológico, ¿no? Para guiarnos, porque si no sería todo un lío la vida. Necesitamos un orden, ¿no? Un tiempo, un calendario, bueno, fuimos inventando todo eso. Pero en realidad el problema mayor que tenemos nosotros, que ya lo hemos dicho anteriormente, es que nuestra mente está atrapada en un tiempo psicológico lineal. El problema es el pensamiento lineal. O sea, que yo solo pueda pensar de una manera lineal. O sea que está compuesta de causas y efectos consecutivos. O sea,
que yo crea que lo que hice en el pasado ahora me condiciona a esto que me pasa ahora en el presente, y depende de cómo es el presente, ahora voy a tener tal futuro. Si esto, esto. Así es el funcionamiento de nuestra mente lineal. La mayor parte de todos nosotros, los seres humanos, que nos llamamos seres humanos, tenemos ese pensamiento lineal. Por eso estamos atrapados en el tiempo, ¿sí? Por eso vivimos estresados, ansiosos, y tenemos todas estas enfermedades que son muy comunes hoy en día. Porque nosotros estamos muy sí, ansiosos por saber qué va a pasar mañana, o dentro de una semana, o un año, o no sé cuándo. O sea, ¿qué va a ser de mi vida? ¿No? ¿Cómo va a ser mi vida? Por eso también inventamos los que leen los futuros, las cartas, que tiran las cartas. O sea, está todo diseñado para que nosotros nos tentemos con todas las cosas ahí del mundo. Pero en realidad, cuando una mente, ¿no? La mente se calma, se aquieta, ¿no? No estamos escuchando, como dice acá el autor, esa voz en la cabeza y haciéndole caso, desaparecen todos los motivos de estar estresados y de pensar en mi destino como algo, lo que me va a pasar, sino como que el destino es algo que voy a conocer, lo que es, cuál es mi destino, que bueno, el destino de todos ya sabemos, de los cuerpos y de la muerte, o sea, ese es inevitable el destino. Pero mis experiencias, o sea, mi destino, qué sé yo, si voy a tener 4 hijos, si voy a, no sé, a escribir un libro, si voy a ser famoso, y no sé qué sé yo, qué es lo que me va a pasar, si me voy a ganar la lotería, o me voy a mudar, o voy a viajar, o no sé qué, todas esas cosas, esas experiencias en la vida. eh, Pareciera, ¿no? Como pareciera, como es que el tiempo en realidad no existe, tiempo lineal, pero nosotros creemos que sí, pareciera como que estuvieran en un lugar esperándome, pero es que hasta que yo no, aparentemente, no transite mis diferentes experiencias y llegue ahí, no lo voy a saber. Nosotros tenemos mucho problema en querer saber lo que nos va a pasar, y por eso vivimos así. El sabio, ¿no? El que se ilumina, es el que ya no le importa el tiempo, o sea, porque sabe que el tiempo es ahora, que no hay tiempo en realidad. Vive centrado en su presente. Si no sé ni siquiera lo que me va a pasar dentro de 10 minutos, ¿cómo voy a estar calculando lo que me va a pasar y tan preocupado por mi destino? ¿Ven que eso nos da miedo? Nos estresa. ¿Qué sé yo? Cuando me pase me voy a dar cuenta y voy a decir, ah, esto era lo que me iba a pasar. Pero cuando me pase, ¿por qué me tengo que preocupar antes? Todas estas preguntas, si nos hiciéramos todas estas preguntas, no nos, no nos preocuparíamos. Entonces, el vivir en un estado de rendición, como pregunta acá Fernando, sería justamente eso. Y realmente cuando vivimos así, es que realmente suceden milagros. Suceden muchos milagros, porque ya no estamos en una vida con expectativas, sino que estamos en una actitud expectante, y es que lo que sucede es lo que sucede, y acepto lo que sucede, y digo, es como un asombro continuo. En cambio, cuando estoy en mi mente lineal, no puedo ser yo. Esto lo hablan muchas enseñanzas, inclusive ¿cómo se llama esto? Las constelaciones, la biodescodificación, el transgeneracional, el transaccional, bueno, todo, o sea, todo. Bueno, fíjense, Eckhart Tolle escribió un libro que se llama El poder de la hora. O sea, es que nosotros no sabemos vivir ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Hoy me senté un rato antes y dije, bueno, voy a esperar que pare de sonar el compresor. Ven que hay un ruido de fondo. Pero bueno, vi que ya estaba Jesús en el chat y dije, bueno, voy a empezar. Y claro, el compresor no para, es automático, o sea, yo no puedo controlar. Si fuera que manual yo iría y lo apago, pero es que es automático y tengo que esperar a que pare. Cuando se llene, para.
Después dije, bueno, tengo que ir a hacer unas compras, ¿no? Voy a tratar de empezar antes para terminar antes y así pueda ir más temprano a hacer las compras. O sea, son todos pensamientos que yo parece que tengo y los cuales digo, voy a hacer así, así, así. Eso es lo que yo creo, parece. Pero es que no sé lo que va a suceder. Puede ser que se extienda más el trabajo hoy y resulta que se me hace más tarde, no lo sé. ¿Sí? O sea, así es como funcionamos en realidad el que es libre, ¿no? El que vive como comúnmente, como comúnmente vive la mayoría de las personas, bueno, y vivimos así, estresados, ansiosos, todas estas enfermedades eh, que hoy en día son comunes, ¿de dónde vienen? De una mente acelerada. Hasta los niños ya tienen una mente acelerada, ¿no? Porque ya están criados con ese patrón, ya nacen y ya se los educa así, aceleradamente, ¿no? Pero bueno, esto es algo que, bueno, el que se puede dar cuenta y lo pone en su vida en práctica es maravilloso, y el que no puede seguir como va, y total, acá cada uno parece que hace lo que quiere, parece, ¿no? Hola, Aurora. Sí, también puede ser certeza, rendición, sí. Es más, una rendición, como la plantea él, es más una aceptación de todo tal como es. Es rendirse es cuando ya no hay, o sea, sé que no soy el hacedor, ¿no? No soy el hacedor, sino que la vida se vive a través de mí. Es una postura muy diferente a la que tenemos todos instalada, que es que yo soy el dueño de mi vida, ¿no? En cierto modo hay un yo, que es el que verdaderamente somos, que sí, que es el que ejerce la voluntad, tiene el poder de voluntad. ¿M? Y parece que va a ir a decidir A o B en cada instante, ¿no? O C o D, bien, porque las posibilidades son muchas. Y yo puedo creer que decido A, pero resulta que como todo funciona a un nivel subconsciente o inconsciente, es que yo voy a ir, no sé, para C, porque no era que tenía que ir para A. Porque lo que más me conviene a mí, yo no lo sé. Yo creo saber lo que más me conviene a mí y creo que también sé lo que le conviene a los demás. Porque es como una idea de control que tenemos todos, que no la llegamos a ver. O sea, hasta que yo no descubra. A mí me llevó mucho tiempo descubrir que yo quería controlar. Yo no creía que no. Yo creía que yo no era controladora. Hasta que un día me observé tanto que me vi queriendo controlar muchas cosas, inclusive a otros. Y bueno, tuve que ir soltándolo porque o lo soltaba o iba a vivir sufriendo. Porque es que no nos lleva a ningún lado el control. ¿Podemos controlar el día que nos vamos a morir, acaso? ¿Podemos evitarlo? No. Bueno, así no podemos evitar ninguna otra cosa. Lo único que puedo evitar es evitarme el sufrimiento. Ahí tengo el poder. Porque yo elijo si sufro o amo. O amo o sufro. Amar quiere decir perdonar, soltar, rendirse, aceptar, bueno, todo eso, ¿no? Cuando no amo, o sea, cuando no soy, bueno, es que sufro. Es que no hay otro camino. Nosotros creemos que hay muchas opciones. Por eso este libro es muy revelador en este sentido, porque él es que lo que descubre es esto, justamente, nada más que lo va a decir con otras palabras, no estas sencillas que uso yo, que son muy sencillas, ¿no? Él lo va a decir con otras palabras. Voy a tomar un poquito. Bueno, entonces, estaba en la cárcel el hombre, ¿no? Con los presos habían llegado, ¿no? Después de todas estas charlas que él les daba, los libros que les facilitaba, todos estos trabajos que hacían, habían llegado a detectar esa voz en la cabeza, ¿no? Y se dieron cuenta que ellos podían elegir si escuchar la voz o no escucharla. En un punto,
de la historia, el preso se reía sobre cómo en el pasado hubiera actuado sin reflexionar, de forma destructiva, pero en esa ocasión simplemente había hecho caso omiso de su primer impulso. ¿Ven? Cuando comenzamos a hacer este trabajo, ¿no? De justamente observar esta voz y dejar de darle bolilla, esa voz en la cabeza que parece que me narra la vida. Por eso, capaz que nosotros que ya hicimos el otro, ¿no? La liberación del alma lo tenemos más incorporado porque el autor en ese libro narra todo este trabajo con la cabeza, ¿no? Es que ya sabemos que es parar cuando la voz me habla y me dice algo, parar y no escucharla. Entonces ahí estoy haciendo un giro, estoy yendo hacia adentro y estoy siendo yo mismo, estoy actuando desde mi centro. Ahí paró el compresor. En cambio, cuando yo escucho la voz, es lo que le llaman en el curso de milagros escuchar al ego, vendría a ser, ¿no? Y le presto atención y voy detrás de esa energía, de lo que me dice mi cabeza. Por lo general siempre es errado lo que me va a pasar, siempre va a ser desafortunado, ¿no? Porque me está hablando de ataque, de separación, todo esto, ¿no? Realmente elegimos en esta realidad. Sí, pues una pregunta un poco, ¿no, Aurora? En realidad, yo lo que puedo elegir es esto que estamos diciendo. Elijo o escuchar la voz en mi cabeza o no escucharla. ¿Sí? O sea, guiarme por lo que me dicta mi maestro interno o por lo que me dicta mi cabeza. Es como que son las únicas dos opciones. ¿Sí? Ahora, el problema es si a mí me estresa el que si yo elijo y después resulta que lo que parece que hace mi cuerpo, mi persona, es erróneo, me equivoco, entonces como hay una idea en todos nosotros inconsciente que dice equivocarse es igual a morir, entonces tengo mucho miedo a equivocarme. Entonces parece que nunca quiero tomar ninguna decisión y me paralizo. Nunca quiero elegir nada. Es que como la vida es continuo movimiento, es que no nos queda más que elegir, movernos. Por eso yo puedo ir A, B, C, no importa la letra, el lugar, el caminito. Lo que importa es con qué mentalidad recorro ese caminito. ¿Quién lo recorre? Una persona, cuerpo miedosa, que se cree que todo lo que es este cuerpo, ¿no? Y que me pueden pasar cosas terribles y no sé qué. O lo recorro en plenitud, extendiéndome y sabiendo quién soy. Son dos posturas muy diferentes. Es que solo hay dos posturas en realidad. El miedo o el amor, no hay otra cosa en esta experiencia. ¿No? Porque esto de que hay un plan también es medio, ¿no? Porque también queremos saber cuál es el plan. Es mejor no saber, o sea, el sabio es el que sabe que no sabe nada. Ese es el sabio. Acá en el mundo le llamamos sabio al que sabe muchas cosas. ¿Entienden? Es muy intelectual, porque le damos mucha importancia a la cabeza. Ay, mira todo lo que sabe, todos los conocimientos que tiene. Eso está muy bien valorado. Tengo juicio, tengo mi juicio propio. Yo sé muy bien cómo hacer las cosas en esta vida. ¿No? Porque es muy grande el miedo a equivocarse en la persona que va desde ese lugar. El que no tiene miedo a equivocarse va a actuar. Es más libre. Soy más libre cuando no tengo miedo a equivocarme. Ah, si siempre tengo miedo a equivocarme y a ser castigado y lo que me va a pasar. Es que eso
Eso es vivir en el pendulazo. Es para allá, para acá, es como... El poder es cuando yo me centro y allá voy, en confianza, pase lo que pase. Quiero saber lo que va a pasar, espero a que pase. Cuando pasa, digo, ah, mira, esto era lo que iba a pasar, y ya está. Ese es el sabio. El que no es sabio actúa de otra manera. Se cree que sabe. Sabe más que Dios, más que la vida. Eso se le llama arrogancia, soberbia, orgullo, ¿no? Acá le llamamos de otras maneras. Acá encubrimos todo. Por eso esto es un trabajo de indagación. Despertar o iluminarse, como está ahora de moda, vieron que está todo tan de moda, todo el mundo quiere despertar, es discernir e indagar mucho. Ese es el que despierta. Y no se lo cuenta a nadie, no hace videos en YouTube para contarle al otro que despertó y se pone la turbante y la sotana ahí y anda con el saumerio en la mano. No, es que no tiene necesidad de nada. Es que está al servicio de la vida. Y es que si, mira, haciendo un ejemplo tonto, alguien te tiene que, necesita, digo entre comillas, de vos, es que la vida te lo va a mandar y va a estar ahí y porque es así como funciona todo, porque es que estamos todos conectados. Entonces, ¿qué importa, no? Pero a mí me importa mucho mi película. Por eso es lo que tenemos que observar, ¿no? Y no importa si dentro de la película, como siempre les digo, a mí me gustan hacer cosas. Por ejemplo, miren, no sé, hacer Reiki. Vamos a suponer Reiki, que es algo normal y común ahora. Quiero ser reikista, me gusta ayudar a sanar a las personas y me pongo mi tienda y atiendo personas y soy reikista. Y está muy bien. Lo que está muy mal es que yo crea que soy especial y que soy yo, un ser iluminado especialmente, mejor que ese pobre que viene hacia mí, pobre que tiene que venir que yo le dé Reiki porque yo tengo el poder. ¿No? Quizás estás haciéndole Reiki a esa otra persona y estás sanando vos porque es que en realidad el que más sanación necesita sos vos que ese otro. Es que no sabemos. El creer que sé es el problema. Ese es el problema, se llama orgullo. Importancia personal. Creerme que soy muy importante yo como persona. Como lo que soy, todos somos grandes. Todos somos muy grandes. Inmensos. Como lo que somos en realidad. Ahora, como la apariencia, que sería esto que se llama la apariencia, la máscara, o sea, lo que parece, ¿no? Y eso lo hablan todos, ¿eh? Yo estaba grabando otra vez el libro este de Joe Dispenza y él dice lo mismo. O sea, todos dicen lo mismo, estas paparuchadas que digo yo, que yo las digo, la verdad, humildemente desde mi poco lo que puedo expresar. No, yo no soy escritora ni soy nada, o sea, no. Pero bueno, es lo que uno se va dando cuenta porque es que lo dicen todo, todos dicen lo mismo, ¿no? Más yo por lo menos lo que noto, que todos dicen lo mismo, ¿no? Ajá. Claro, sí, por eso, como dice Jacqueline, o soy lo que soy o soy el personaje. No, las dos cosas a la vez no puedo ser. Mi personaje, bueno, lo dejo en paz, o sea, que haga cosas ahí. Pero es que yo soy la que observo a mi personaje. Cuando yo lo estoy observando a mi personaje, me puedo dar cuenta que yo no soy ese personaje, que es una ficción. Ahora, si yo estoy encarnizada, o sea, encarnando el personaje, como el actor encarna un personaje, pero después lo deja el personaje, ¿no? No está todo el día con el personaje, representa el personaje en la película, en la obra.
Nosotros estamos todo el día con el personaje. Y después, bueno, hay que ver en los estados que estamos, si estamos en víctima, si estamos en un adulto, ¿no? Presente, ver dónde, o sea, cómo estoy. Eso son muchas cosas para observar. Por eso no se puede todo junto, ¿no? Hola Ángeles. Pero bueno, vamos a continuar con lo de los presos porque está interesante. O sea, fíjense en que él, acá, ¿no? Nos muestra que si esa persona que estaba, el preso este, se pudo dar cuenta que si él hubiese actuado como siempre, ¿no? Hubiese sido diferente a que él pudo hacer ese pararse y darse cuenta, ¿no? En ese momento, ¿no? Era conmovedor presenciar cómo compartían sus experiencias relativas a la liberación de sí mismos. No tengo palabras para expresar cuán honrado y agradecido me sentía por el hecho de que la vida me hubiera concedido asistir a estas sesiones sin proponérmelo. Fíjense en cómo lo expresa acá, ¿no? La vida me hubiera concedido asistir a estas sesiones sin proponérmelo. Es que ya cuando vivimos en rendición es que no nos proponemos nada. Es que la vida te presenta las cosas, es que es increíble. Y bueno, y vas y listo. Y no lo podés creer. Y es un estado después interno de gratitud, pero no gratitud esa específica por X cosa, es una gratitud, es un estado de gracia. Es que, porque sí, es que vivís en una eterna dicha. Eso es, pero primero hay que hacer un trabajo para poder experimentar ese estado continuamente. Si no, es que siempre nos va a volver a atrapar nuestra mente, acá como dice Jacqueline, la mente condicionada, la mente pequeña, es muy poderosa. Nos va a hacer caer en la trampa cada rato. Es así. O ustedes no lo han comprobado, es que es así. Bueno, no hay que luchar con ella, solo observarla. Y darme cuenta que yo no soy eso. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo el que se ilumina es el que hace ese trabajo. No hace cosas raras, como cuentan por ahí. Podemos hacer si queremos, ¿no? Fíjense en todo lo que leímos de este autor, todo lo que él hizo, la disciplina que se impuso y todo, y cómo él va llegando a darse cuenta que ser tan estructurado y tan disciplinado no era lo que el camino así. No es así, no es de sacrificio ni de esfuerzo el camino, ¿no? Ya bastante no hemos creído que el sacrificio es bueno, hasta ahora todos, yo también me lo creí mucho. Yo quería que había que luchar, luchar y luchar, ¿no? Es que no nos damos cuenta. Vamos montados arriba del caballo, ¿no? El corcel, ahí, y es que no nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta de que somos vanidosos, orgullosos. No nos damos cuenta de nada, hasta que nos damos cuenta, ¿no? Entonces hay que agradecer que me pude dar cuenta. Eso es la gratitud eterna. Ay, el sufrimiento no tiene sentido. El ataque tampoco. Y empezamos a hacer nuestras reflexiones, ¿no? Hola Estela. Bien, si bien la mayor parte de los miembros del grupo cumplían cadena perpetua, fíjense, ¿no? En la cárcel esta donde él estaba, de forma periódica trasladaban a algunos de ellos a otra prisión. Los que permanecieron en la institución correccional de unión creaban lazos profundos y se apoyaban mutuamente en su desarrollo espiritual. También se daba a menudo que uno de los reclusos interiorizaba las enseñanzas a tal nivel que acababa convirtiéndose en el líder del grupo. Merece la pena contar la historia de uno de estos hombres por las revelaciones sobre la rendición que nos ofrece. Ven, acá vamos a tener un ejemplo de un preso, un recluso, que tuvo revelaciones sobre
lo que pasa cuando nos rendimos, ¿no? Conocí a David en 1975. El grupo estaba reunido en la capilla situada en el piso de arriba de la prisión cuando un hombre muy voluminoso entró y se sentó cerca de mí. Parecía un jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano, no gordo, pero sí de gran corpulencia. Después de mi charla se aproximó y me dijo: «Hola, me llamo Creature y soy un outlaw». Había oído hablar de los outlaws. Se trataba de una banda de moteros como los de Hell Angels. Me levanté y le contesté: «Hola, yo soy Mike», extendiendo la mano. Así fue mi primer encuentro con un tipo llamado Creature. En su camiseta podía leerse: David Clark. Desde ese día acudió a todas las reuniones sin falta. David era un blanco del sur, a diferencia de la mayor parte de los integrantes de nuestro grupo, que eran negros o bien hispanos. Me intrigaba saber la causa por la que una persona con su historial delictivo permanecía en el grupo. Poco a poco me di cuenta de que sus deseos de mejorar y profundizar en la espiritualidad eran sinceros. Me solicitó varios libros. Comenzó leyendo la autobiografía de un yogui. Al cabo de unas semanas, observé que llevaba consigo una imagen del maestro hindú. No sabía qué pensar de esta persona sincera e inteligente que cumplía varias condenas de cadena perpetua por delitos perpetrados como líder de una de las bandas de moteros más violentas del país. Sea como fuera, acabé profesándole un amor inmenso y sintiéndome profundamente honrado de que la vida nos hubiera juntado en una etapa tan importante de su desarrollo espiritual. Normalmente David se acercaba después de mi charla y me formulaba algunas preguntas muy profundas, propias de un meditador experimentado. De hecho, por las interacciones que tenía con los otros reclusos, deduje que organizaba sesiones de meditación para los internos de un pabellón, una actividad que duró varios años. David se convirtió en un líder apreciado y respetado por el resto del grupo. Un día me contó que había ocurrido algo que iba a impedir su asistencia al grupo de meditación en el futuro. Según parece, se habían encontrado los cadáveres de algunos miembros de una banda rival y se iban a presentar cargos contra David y otros miembros de su banda. No parecía muy contrariado por el giro de los acontecimientos. De hecho, reconoció que lo consideraba como una forma de pagar parte de su karma. Había actuado mal en el pasado y deseaba tener la oportunidad de resolver sus faltas. Me sentí realmente pequeño por la actitud de total rendición y la paz con la que David afrontó la situación. Esto es muy profundo y maravilloso, ¿no? Porque nosotros acostumbrados aquí, en el mundo de los juicios, ¿no? A que si alguien es un perpetrador, un asesino, lo que sea, no tiene solución. Fíjense que nosotros somos así, ¿eh? Ya este es así, ¿no? ¿Y cuántas personas somos los que nos creemos buenos y que no hemos hecho cosas malas, decimos, ¿no? Que no creo, porque todos creo que en algún momento y varios momentos nos hemos equivocado y quizá podemos decir sin querer, pero hemos dañado a otros. Somos capaces de reconocer lo que hemos hecho con honestidad. Muy pocos, ¿no? Por eso esto es un trabajo meditativo continuo. Yo cuando descubrí internamente que meditar no es que yo me ponga a hacer y esté 3 días, 3 horas. Es que tu vida se convierta en una meditación constante.
es una oración constante. Tu vida se convierte en una oración, porque estás atento, estás centrado. ¿Ves? Estás ahí, estás aquí, ahora. Y simplemente eres. Y tener esta valentía, ¿no? Haber ejercido este poder de voluntad de este señor, ¿no? Que está contando acá Michael Singer, después de todas esas atrocidades que había cometido y que, bueno, se avecinaba un problema, ¿no? Porque habían descubierto estos cadáveres y qué sé yo. Y tener esta actitud me parece, ¿no? Algo muy, muy loable, ¿no? A la espera del juicio, David fue trasladado al calabozo de una prisión de alta seguridad llamada La Roca. Se trataba del antiguo pabellón de la institución correccional de Unión y databa de 1925. Las condiciones de vida en ese lugar eran tan espantosas que finalmente fue derribado en 1999 bajo orden judicial. Si bien no me permitieron verlo mientras permaneció en el calabozo, me escribió diciéndome que se pasaba varias horas al día meditando y entonando cánticos. En una ocasión en la que Amrit iba a venir al templo para la celebración de uno de sus retiros anuales, David me transmitió lo mucho que significaría para él conocer a un gran yogi, pero era consciente que dada su situación eso nunca ocurriría. La carta transmitía una gran sinceridad y devoción, por lo que le escribí al maestro para saber su parecer sobre esta sobre esta posible visita a David, si conseguía obtener un permiso. Aunque no había visitado ninguna cárcel, Amrit se ve que es un maestro, ¿no? Un maestro de yogi, ¿no? Se quedó muy conmovido por la carta de David y simplemente contestó: ¿cómo podría negarme? Utilicé todos los contactos que tenía en la cárcel. Con los años, había intimado mucho con el capellán y el alcalde me conocía debido a las donaciones que habíamos hecho. Con la creación de Build with Love es el templo este que construyeron, ¿no? Habíamos aportado miles de dólares para la realización de mejoras en la capilla, así como para favorecer la labor del capellán de ayuda a los presos. Al final conseguimos autorización para realizar la visita. Puesto que David no podía salir, Amrit y yo hubimos de adentrarnos hasta la zona de los calabozos para poder reunirnos con él. Jamás olvidaré aquel día. Amrit llevaba una túnica color hueso que ondeaba en el aire mientras caminaba. Después de atravesar la puerta principal de la prisión, guardamos silencio, pues el maestro deseaba sentir el lugar para hacerse una idea de lo que era vivir allí dentro. Nunca podría llegar a describir lo que fue visitar aquella prisión. Todas las salas por las que pasábamos consistían en una sólida hilera de celdas, con barrotes, situadas frente a un muro de piedra. No había ni un solo toque de color por ninguna parte. Pero nuestro destino no era ninguna de aquellas celdas, sino que nos condujeron hacia un área oscura, sin ventanas. Se trataba de un calabozo. Una vez allí, nos hicieron pasar una celda débilmente iluminada que debía usarse para los encuentros. Se trataba de un habitáculo individual que únicamente disponía de un sucio water situado en medio y de una mesita rota con 3 sillas. Amrit y yo nos sentamos en torno a la tambaleante mesa, en presencia de varios carceleros. Al cabo de un rato trajeron a David. Aunque se hallaba encadenado de manos y pies, mis ojos lo veían hermoso. Me produjo una gran alegría verlo de nuevo. Nos abrazamos y le presenté al maestro.
A continuación, los tres tomamos asiento y Amrit se sentó enfrente de David. Permanecimos mucho tiempo sentados y David mantuvo la cabeza agachada, sin alzarla en ningún momento. La energía de la estancia era parecida a la que se creaba en el templo después de que Amrit finalizaba la recitación de mantras. No intercambiaron ni una sola palabra hasta que el maestro le preguntó cómo se sentía. Cuando David levantó la cabeza para hablar, pude verle la cara por primera vez. Le rodaban lágrimas por las mejillas y tenía el rostro radiante. Contestó con un susurro: creo que siento todo el amor que tienes por mí, porque estoy embargado de amor. Esas fueron las únicas palabras que se pronunciaron durante el encuentro. Permanecimos sentados en silencio durante un rato más y después los guardias volvieron a llevarse a David. Mientras que Amrit y yo, escoltados, recorrimos el mismo camino que habíamos seguido a la ida, hasta la salida del edificio. Después nos dirigimos solos hacia el portón y nos fuimos. Mientras los ojos volvían a adaptarse a la luz, me invadió un único pensamiento. En este planeta, las personas vivimos en diferentes escenarios, algunos maravillosos y otros terribles. El agujero donde vivía David, aislado, una auténtica prisión dentro de otra prisión, debía de ser uno de los peores lugares de la Tierra para un ser humano. Y sin embargo, la sinceridad de su práctica había llevado a uno de los seres más elevados del planeta hasta aquel oscuro calabozo. Aunque nunca llegué a preguntar a David qué sintió ese día, todo su ser resplandecía cuando se lo llevaron. Recordé lo que viví la noche en que Amrit me puso la mano sobre la frente y me invadió una profunda paz al percatarme de que mi querido amigo David mantendría vivo el recuerdo de esa extraordinaria experiencia de amor para el resto de su vida. Es muy bonito y muy profundo. Y acá, al pie de página, ¿no?, el autor tiene como un pequeño resumen. Me voy a tomar un poco. Un pequeño resumen donde narra, ¿no?, lo que pasó después con este preso, ¿no?, David. Dice: he aquí un resumen de cómo siguió esta historia para los lectores que estén interesados. David se puso a merced del tribunal durante el juicio y gracias a su historial de buena conducta lo condenaron a una sentencia simultánea a la pena que ya estaba cumpliendo. Así pues pagó sus malas acciones del pasado sin que se añadiera ni un solo día a la condena que ya tenía. Poco después de esta dura prueba fue trasladado a otra prisión. Me llegó la noticia de que en su nueva ubicación había adquirido el estatus de recluso de confianza y trabajaba en la capilla. Después perdí el contacto con él, ¿no? Así que bueno, tuvo un final feliz, ¿no? Bien. Y en esa parte, ¿no? Esta es una parte, ya no un capítulo, una parte, la parte quinta del libro, ¿no? Se llama Nace algo inestimable. Sería el capítulo 32, ¿no? Y se llama Del yo personal al ordenador personal. Parece muy interesante por el título que tiene, ¿no? Durante el otoño de 1978, sucedió algo que volvió a trastocar todo de nuevo sin previo aviso. Resulta tan inspirador mirar atrás y ver cómo ciertos momentos vitales han marcado tu destino. ¿Ven? Acá cuando hablábamos del destino, ¿no? Es que, fíjense en que nuestro destino lo podemos ir viendo a medida que nos vamos dando cuenta, ¿no?, de cómo este aparente personaje, ¿no?, fue transcurriendo esta experiencia aquí, ¿no?, los eventos.
o las experiencias que fue transitando, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si la vida no te hubiera presentado esos momentos o si hubieras reaccionado de un modo distinto? Con el tiempo, todo habría sido diferente. Por entonces, ya creía saber lo que se esperaba de mí. Dirigir, build with love, o sea, construido con amor, significa, ¿no? En inglés, ¿no? Es el templo este, ¿no? Que después, bueno, más adelante, yo siempre me olvido el nombre. El templo del universo, ¿no? Pero bueno, construido con amor porque vieron que él en toda esta trayectoria, ¿no? Donde se va construyendo el templo, es que muchas personas colaboran y además la función que tiene el lugar este no es que es un lugar donde van ciertas personas especiales y qué sé yo, no, sino que todos son recibidos, no importa de la religión, el credo que tengan. Y bueno, todo el dinero que se recauda ahí no es que es para un fin solamente de subsistencia de los que están, o sea, que viven ahí, sino que es donado, ¿no? A instituciones y a lugares para que se ayude a otros, ¿no? Es ¿cómo es? Esto se llama, bueno, metafísicamente, ¿no? Se llama circular, hacer circular la energía del dinero. Nosotros vivimos muy apegados a todo, ¿no? Pero especialmente al dinero, ¿no? Porque tenemos mucho miedo a perder, porque creemos que el dinero es algo que es mío y que si yo lo doy lo pierdo, ¿no? Entonces, por eso nos cuesta tanto conseguirlo y estamos tan interesados en conservarlo o multiplicarlo para seguir engrandeciéndonos nosotros mismos, ¿no? Por eso se inventaron los bancos, las cuentas y todas estas cosas, cuenta corriente, lo invertir en la bolsa, y todas estas cosas que hay en el mundo, ¿no? Porque el hombre en su ambición es así, somos así. Pero y por eso el dinero tiene ese problema con el dinero, a nivel mundial estamos hablando ya, ¿no? Porque nosotros en nuestro egoísmo no le dejamos que el dinero cumpla la función verdadera que tiene, que es circular. Cuando el dinero circula, es que es maravilloso ver cómo después el dinero vuelve a ti. O sea, es más, se vuelve multiplicado. Porque cuando uno da, sin ese sentido de carencia, de que, ay, qué dolor esto que estoy dando y que lo pierdo, cuando uno da realmente de corazón, es que todo te vuelve. Todo te vuelve. Es así. El dinero es una energía. Y como todos somos del mismo, cuando actuamos de manera egoísta, bueno, a veces, ¿no? Pero bueno, es que si no estamos atentos no aprendemos. Tenemos que estar muy atentos. Atención, a mí me gusta, ¿no? Me vino algo. Atención, fíjense, a mí me gusta relacionarlo con estar en el corazón, ¿no? Porque es que cuando uno es uno mismo y está receptivo, ¿no? Es que te viene todo. Es que te viene todo, ¿no? Yo recuerdo, hace tiempo, ¿no? Que yo sufría mucho por el asunto del dinero, porque la verdad que tenía, bueno, sufrí muchas pérdidas, muchas cosas me han pasado, ¿no? Y recuerdo que, claro, cuando comencé a darme cuenta de esto, ¿no? Que les estoy diciendo, de que en realidad el dinero es una energía y que hay que dejar, o sea, confiar, dejarla que circule y no estar con ese temor a perder y todo eso, increíblemente empezó a venirme el dinero de fuentes que yo jamás hubiese imaginado, ¿no? Ahora, cuando estaba muy aferrada y con mucho miedo,
es que el dinero me escapaba siempre, porque, claro, ¿no? O sea, no te llega, porque sentís culpa, porque sentís que no mereces nada, y porque encima tenés tanto miedo a perderlo, ese poquito que conseguiste, que le das un valor que es falso, no el verdadero valor, ¿no? Y bueno, así funciona todo aquí, parece ser, pero es que tenemos que verlo, estar muy atentos. Como, ¿vieron cuando uno es pequeño va a la calecita? Y no sé hoy en día si existe, porque la verdad, ¿no? Pero cuando yo era pequeña iba a la calecita y me encantaba agarrar la sortija. El señor hacía así y yo quería agarrar la sortija. Pero para poder agarrar la sortija yo tenía que estar muy atenta. Si no estaba atenta, no podía agarrarla. Ese es el problema. Vivimos tan distraídos de la vida y después decimos que amamos la vida y que queremos la vida. Es que no vivimos. Eso hay que observarlo. Hola, Sherit. Entonces se pronuncia así, Sherit. Bienvenida. Bueno, vamos a ir a ponernos porque si no se me va la hora y es cierto, la verdad que es cierto, me tengo que hacer los mandados. Tengo que hacer las compras. Bueno, del yo personal al ordenador personal. Entonces en el otoño ¿no? Que este hombre había descubierto estas cosas, él pensaba, ¿no? Como dice acá, que él creía saber lo que se esperaba de él, ¿no? Dirigir ese lugar lo mejor posible, emplear los beneficios para apoyar el maravilloso trabajo, pero otra vez me di cuenta que me estaba equivocando. Lo que la vida me reservaba era mucho más grandioso, en todos los sentidos. Fíjense, él esperaba, ¿no? Una cosa, esto también es otro tema que tenemos, ¿no? Todos, como creemos saber lo que nos conviene, y lo que le conviene a los demás y todo esto, que es lo mejor para mí. Él se había imaginado que lo que la vida le deparaba era esto, de administrar ese lugar y todo esto, ¿no? Pero sin embargo la vida lo sorprende y le esperaba algo mucho más grandioso. Y acá ya él había entrado en su experimento rendición, ¿no? Entonces dice, ¿cómo podría haber imaginado que acabaría dirigiendo una empresa, miren, de software con ingresos anuales de 300 millones de dólares y 2.300 empleados, y todo ello sin dejar el bosque ni abandonar mi búsqueda espiritual? ¿Cómo el curso de los acontecimientos pudo desencadenar algo así, teniendo en cuenta que no había tocado un ordenador en mi vida y estaba absolutamente satisfecho con mi situación económica? Miren lo que le deparó el destino, ¿no? Lo que había para él. Bien. Y él nunca dice que había manejado un ordenador, ¿no? Una computadora, ¿no? Si en la actualidad tuviera que responder a esas preguntas, de mi boca saldría la palabra rendición. Mi experimento de rendición me había enseñado a permanecer presente en cada momento y hacer todo lo posible para que mis preferencias personales no tomaran las decisiones por mí. ¿Ven? Hola, Gloriana. Acá tenemos la clave, ¿no? De lo que es rendirse. En vez de estar siempre queriendo que se cumplan mis deseos, mis preferencias personales, él vivía continuamente en un estado de presencia, ¿no? Sin estar atendiendo ahí tanto a esta voz que me habla de mis preferencias personales, ¿no? Por ejemplo,
El que vive en un estado de rendición, ¿no? Dice, ay, qué ganas de tomarme un helado. Se va a la heladería, ¿no? Ay, yo quisiera tomar un helado de chocolate. Entonces llega a la heladería y le dice al señor, sírvame un helado de chocolate. Y el señor le dice, no, no, chocolate no hay, solo hay frutilla. El que vive muy bajo sus preferencias va a decir, ah, no, entonces no. Se pega la vuelta y se va, ¿no? Y el que no le da mucha bolilla a sus preferencias, dice, ah, bueno, solo hay frutilla, bueno, tomaré frutilla. Y se come el helado de frutilla y feliz la vida. Ahora el que no, se va a oponer y va a decir, no, no, debería haber habido, o se va a otra heladería porque él tiene que ser de chocolate, ¿no? Un ejemplo, es un ejemplo tonto, pero, ¿no? Esto fue lo que le iba sucediendo acá a Michael Singer, ¿no? En lugar de eso, había permitido que fuera la realidad de la vida la que determinara mi rumbo. Me había guiado a través de un fantástico viaje hasta ese momento y estaba a punto de hacer algo extraordinario con los siguientes 30 años. Si deseas saber cómo tuvieron lugar estos increíbles sucesos en una secuencia perfectamente coreografiada, con gusto compartiré contigo el relato de lo que aconteció en esta nueva fase. O sea, acá él ya, ¿no es cierto? Ay, esperen que me voy a sacar el saco porque ahora hace calor. Hace un rato tenía frío, ahora tengo calor. Él ahora va a narrar, ¿no? Nos va a narrar acá cómo fue que él pudo, ¿no? Va a narrar la secuencia. Debido a esta rendición, que le fueron sucediendo todas estas cosas, ¿no? Increíble. Todo comenzó un día tranquilo en que había ido a una tienda de Radio Shack de los alrededores con objeto de hacer algunas compras de productos electrónicos. Cuando iba a salir, me fijé en un objeto que parecía un teclado de máquina de escribir de plástico acompañado de una pantalla de TV. Ambos artículos presentaban la referencia TRS-80. El destino quiso que me topara con uno de los primeros ordenadores del mercado. Al ser curioso por naturaleza, me acerqué al aparato y pulsé unas cuantas teclas. Como por arte de magia aparecieron en la pantalla esos mismos signos. Nunca había experimentado algo así en mi vida. Tan solo había asistido a un curso introductorio de informática en la universidad y habíamos hecho las prácticas con tarjetas perforadas. Nunca se nos permitió acercarnos a los terminales que estaban conectados al ordenador. Estaba absolutamente fascinado con la máquina. Me produjo una sensación de apertura interna que solo podría describirse como amor a primera vista. Me pasé mucho tiempo jugando con ella. Me maravillaba hacer cálculos matemáticos simples y complejos, ver aparecer los resultados en la pantalla. Finalmente conseguí despegarme del monitor sabiendo que retomaría mi exploración informática. Desde el primer momento en que toqué aquel aparato sentí una profunda llamada interior desde el lugar más recóndito de mi ser. No tenía más elección que rendirme a ella. Al cabo de unos días volví a Radio Shack y me gasté $600 en el mejor ordenador que tenían. En realidad no sabía muy bien qué iba a hacer con él cuando llegara a casa. De lo único que estaba seguro era de que debía tenerlo. Mi primer ordenador fue un TRS-80, modelo 1, que tan solo disponía de 16.000 kilowatts, no sé qué, de memoria, un monitor de 12 pulgadas y una grabadora estándar para almacenamiento de datos. Eso era todo lo que podía conseguirse en aquella época. Venía con un manual de programación y a partir de ahí te las tenías que ingeniar solo. Una vez en casa me enfrasqué en la tarea de aprender los comandos y ver qué eran capaces de hacer. Por alguna razón me encontraba como pez en el agua. No sentía que estuviese aprendiendo algo nuevo.
Más bien tenía la sensación de estar recordando algo que ya sabía. En el momento en que me senté frente al aparato, se silenció mi mente y entré en un estado muy parecido al meditativo. Sentía cómo ascendía el flujo de energía y se centraba de un modo maravilloso en el punto situado entre las cejas. Me embargaba un sentimiento de paz. Al parecer había que trabajar con ese ordenador. Nunca lo puse en duda, simplemente continué rindiéndome a las circunstancias. Antes de la aparición del ordenador ya tenía 2 ocupaciones a tiempo completo: el templo del universo y Build with Love. Así pues, debía encontrar un hueco para mi nueva pasión. Comencé a trabajar después del servicio nocturno del templo e incluso hasta altas horas de la madrugada, por lo que a veces dormía 3 o 4 horas. Me sentía tan inspirado mientras manejaba el ordenador que no me cansaba nunca. Tenía claro incluso entonces de que estaba sucediendo algo muy especial. Hola, Gloria. Primero empecé a juguetear y escribir unos cuantos programas para ver las posibilidades del aparato, ¿no? Y al cabo de unas cuantas semanas me sentí preparado para diseñar un programa de verdad. Mi primera tarea consistió en elaborar un sistema contable informático para Build with Love. Hube de aprender todo de forma autodidacta. Los dependientes de Radio Shack no sabían nada de programación y no conocía a nadie a quien poder consultar. Así que fui aprendiendo de mis propios errores. Una vez hube terminado de la contabilidad, avancé en el campo de la programación. Había entablado amistad con el gerente de Radio Shack y cada vez que pasaba por la tienda le mostraba copias de mi trabajo. Mi amigo estaba tan impresionado de lo que era capaz de hacer con el aparato que me pidió permiso para enviarme a algunos clientes. Para mi sorpresa acabó mandándome personas interesadas en conseguir programas personalizados. De repente tenía otro negocio entre manos. Por increíble que parezca, estos humildes comienzos permitieron el nacimiento de Personalis Programming, una empresa multimillonaria de software de escala nacional. Al igual que sucedió con todo lo demás, desde que tomé la decisión de dejarme llevar por el fluir de la vida, este lugar, ¿no? Personalis Programming, surgió por sí misma. No hubo reuniones, planes, ni inversores de riesgo. Lo único que hice fue aceptar el reto de ponerme al servicio de lo que me presentaba la vida. Nunca dejé el bosque, todo fue llegando sin haberlo pedido ni deseado. Afortunadamente disfrutaba ayudando a la gente y no me importaba la forma que adoptara ese servicio, ya fuera enseñando a acallar la voz en la cabeza, construyendo una casa o escribiendo un programa. Todo era lo mismo ante mis ojos. Programar se había convertido en una verdadera pasión y me encantaba poner mi talento al servicio de los demás. Al principio recibí pequeños encargos. Luego elaboré un programa para un profesor de la Universidad de Florida. Era tan perfeccionista que no se lo entregué hasta haberlo mejorado todo lo posible. Desde el comienzo de mi trayectoria como programador, el corazón me pedía que escribiera cada línea de código dando lo mejor de mí, sin importar lo que me pagaran por ello. Todo debía ser perfecto. Entonces, fíjense en fíjense en esto, ¿no? de encontrarse que nunca él había usado una computadora y cómo la vida, ¿no? le tenía preparado esto. Esto yo creo que esto a todos nosotros nos debe suceder, porque es que el problema es cuando yo me empecino en que quiero hacer X cosa. Fíjense en cómo nos cuesta cuando nos empecinamos. Cuando vamos con el fluir de la vida y dejamos que las cosas lleguen a nosotros, es que ahí es maravilloso, porque la vida nos da muchas sorpresas. En cambio, si estamos
todo el día planificando, ¿no? ¿Cuántas personas hay que viven así? Una estructura, hasta desde que ponen el primer pie en la cama, tienen todo estructurado, ¿no? Hasta con algunos con horario también, de cómo van a hacer sus cosas. Claro, ¿cómo podemos estar abiertos así? Estamos totalmente cerrados. Y acá, bueno, lo que le va pasando a él, ¿no? Para no hacerlo tan tedioso, ¿no? Bueno, llega el punto, ¿no? Que él se encuentra trabajando para esa empresa, ¿no? Increíblemente, estando al cargo de una empresa multimillonaria. O sea, cómo si él se lo hubiese propuesto, no hubiese llegado ahí. Y después, en este capítulo, él habla de la creación de Medical Manager, ¿no? Que la verdad que no tengo idea, porque yo ya esta parte no la había leído. Que está relacionado con este lugar también, ¿no? Con este Radio Shack y todo esto que él va haciendo. Y dice así, ¿no? Voy a leer ya de esta parte. El modo en que se desarrollaban los acontecimientos era tan perfecto que incluso la mente guardaba silencio. Por aquella época me di cuenta de que finalmente había dejado de establecer una separación entre lo mundano y lo espiritual. Comenzaba a verlo todo como la perfección milagrosa del fluir de la vida. Si por mí hubiera sido, mi vida hubiera seguido en esa dirección. Pero, según parece, en mi experimento de rendición no había espacio para hacer las cosas a mi manera. A principios de 1980 recibí en el mismo día 2 llamadas que acabarían marcando el inicio de una nueva fase en mi viaje. Parecían simples llamadas de personas que solicitaban un sistema de facturación médica con la idea de realizar la gestión de cobros a pacientes privados y compañías de seguros mediante un ordenador. Si bien no disponía de un sistema que pudiera hacerlo, les prometí recabar información sobre el asunto y volver a contactar con ellos. Tras investigar sobre el tema encontré lo que buscaba a través de un contacto de Miami. Supuestamente se trataba de un paquete de software de distribución nacional que estaba dando buenos resultados, pero debería haber averiguado si las referencias eran fiables. Tras recopilar información sobre el sistema y enterarme del precio, llamé a mis potenciales clientes con una oferta. La verdad es que no sabía en qué estaba metiéndome, ya que al probarlo no tardé en darme cuenta de que era una auténtica porquería y que no podía distribuirlo de ninguna manera. Al transmitir las malas noticias a mis clientes, ambos reaccionaron de idéntica forma. Habían oído que yo era un programador de confianza, que había escrito software personalizado para muchos negocios. ¿Por qué no hacía lo mismo para ellos? Recuerdo que estaba sentado en el suelo de mi pequeña oficina. La vocecita de la cabeza me señalaba la cantidad de tiempo que llevaba a escribir código en comparación con vender paquetes de software comerciales. Lo que me pedían estas personas era un proyecto mucho más ambicioso que todo lo que había emprendido hasta la fecha. Así pues advertí a mis clientes que me llevaría un par de años elaborar un sistema de esas características. Desgraciadamente contestaron que estaban dispuestos a esperar, siempre y cuando pudieran aportar sugerencias durante el proceso. Realmente no deseaba implicarme en un proyecto de tal envergadura, pero, aunque todavía no había establecido un acuerdo definitivo con ellos, mi compromiso de honrar el fluir de la vida seguía vigente. La mente se aquietó cuando me di cuenta de que no tenía más elección que rendirme ante la situación en la que me había colocado la existencia. Sucedió, como tantas otras veces en las que me puse en manos de la vida, a pesar de mi resistencia inicial. Respiré hondo y le informé de que haría todo lo posible por escribir un sistema de gestión de cobros. Una vez que cerró el trato con estas personas, ¿no?
Tomé el impreso de solicitud de reembolso de gastos médicos que estaba tirado en el suelo. Me había hecho un ejemplar para familiarizarme con esta clase de formularios y comencé a pensar en el modo de estructurar un programa para poder almacenar todos estos datos, ¿no? Esas primeras reflexiones marcaron mi viaje a través de la informatización de la industria médica, que duraría casi 3 décadas. A veces me preguntan cuando me surgió la visión de encaminar personalized programming, ¿no?, hacia esa dirección. Ahora ya sabes que la respuesta es bien sencilla. Lo único que hice fue atender con todo mi ser a lo que la vida me presentó entonces. Pero esta vez el alcance de la tarea que se me había encomendado superaba al de cualquier desafío previo. Fíjense, ¿no? Esto que hablan tanto, hoy en día se habla tanto en la espiritualidad, del estar inspirado, estar en el estado cero, el estado vacío. Es que es esto lo que él está narrando, ¿no? Él dejaba, ¿no?, se entregaba con todo su ser a lo que fuera que tenía que hacer, y es que las cosas iban sucediendo solas, no tenía que hacer nada. Dejaba, ¿no?, que le vinieran las cosas a él. Bueno, así es cuando realmente todo sucede. O sea, esto que decimos, verás milagros, porque es que estoy centrado en mí mismo, o sea, desde mi ser, y sé quién soy, y desde ahí, ¿no?, estoy atento, y es que todo llega. Así es como todo va llegando, sin que yo empuje el río, ¿no? Como dice ese famoso libro, ¿no? No empujes al río. Sino yo quiero empujar el río, es que no, es que me estoy oponiendo, ¿no?, al fluir de la vida. Bien, él acá, bueno, obviamente después habla de los primeros programadores, es un poco denso acá, porque denso digo porque como que no, para ustedes y para mí en lo que estamos abocados no tiene mucho. Después viene el lanzamiento, ¿no?, de su software, ¿no?, todo esto que él pudo hacer, ¿no?, hasta terminar esta parte 5, ¿no? Y después en la parte 6 vienen las fuerzas del desarrollo natural. Y acá yo creo que es donde vamos a dejar, porque es donde, bueno, él acá ya comienza a hacer estas plantillas, a llevarlas al mercado, ¿no? Y fíjense en que estamos hablando de una persona que comenzó, porque si nos recordamos cómo comenzó, él comenzó, bueno, que medio como que no quería seguir sus estudios, que se fue al medio del bosque a meditar, que estaba con este asunto de descubrir la voz en la cabeza, la disciplina, no sé qué, cómo se fue desarrollando todo esto de que él hizo la cabaña con ayuda de otras personas que le aparecieron. En sus planes, bueno, él se había separado, ¿se acuerdan?, de su esposa, bueno, se vuelve a casar, tiene una hija, todo, o sea, cómo, digamos, a raíz de vivir en este estado de rendición, ¿no?, cómo él llega a todo esto. Yo arrancaría en la próxima, acá donde él dice el templo sigue creciendo, ¿no?, porque es acá ya donde va contando más lo que pasa ahí adentro, ¿no?, del templo este que él funda, ¿no? Porque después, bueno, habla de las nubes oscuras que se tornan en arcoíris, ¿no? Y voy a dejar acá, porque más o menos acá es lo que él va contando, bueno, de su experiencia con este programa, que él logra hacerlo, bueno, o sea, la vida lo lleva, fíjense, para la informática, ¿no? Cuando él nunca había tocado una computadora en su vida, ¿no? Y cuando lo que él había estudiado, bueno, era todo ciencias económicas, pero bueno, todo ese saber, ¿no?, se ve que lo aplicó en la informática, ¿no?, cuando recién eran los comienzos de la informática, ¿no? Cómo se encontró él en esta, o sea, ganando un dinero que él nunca hubiese pensado.
Así que bueno, es bastante interesante la vida de Michael Singer. Bueno, amigos, ajá, sí, y sí, es así, es así. Todos estamos en la vida de quienes tenemos que estar, porque es que es así. Es que nada, por más que creamos que planificamos, nada es planificado. No, todo. eh, es que aunque, vieron que, por ejemplo, en el curso de Milagros, ¿no? Que hablan mucho de estas leyes del caos, ¿no? Eh, que dice, ¿no? Que una de las leyes del caos es que cada uno cree tener su verdad, ¿no? En forma individual. Y fíjense en que ese es el gran problema de los seres humanos, ¿no? Esto de que yo sé, yo tengo mi verdad, las cosas son así. Bueno, ese obstinación y ofuscación es también, forma parte de lo que ahora nosotros cuando miramos el mundo decimos, pero cuánto caos, ¿no? Bueno, ¿cómo no va a haber caos si estamos viviéndonos así, ¿no? Queriendo sostener, ¿no? Cosas desde la individualidad cada uno, en lugar de estar al servicio de la vida, que es lo que está él practicando. O sea, él está al servicio. Cuando uno está al servicio de la vida, es que está con las manos vacías. Entonces si no hay nada en mis manos, entonces las cosas vienen. Por eso Jesús dijo, pide que se te dará, porque es que cuando pedís, ¿no? Pero no es que pedís egoístamente, sino que pedís porque sabés que eso lo vas a compartir con todos, es que te viene multiplicado. Es que funcionamos así. Pero hay que experimentarlo, no hay que creerse nada, hay que llevarlo a la práctica. Bueno, amigos, vamos a terminar acá hoy porque me tengo que ir a hacer unas compras. Y después se me hace muy tarde, ¿no? A pesar de que el tiempo no existe. Bueno, sí, está interesante el libro, sí, a mí también me gusta, me gusta. Vamos a agradecerle a Jacqueline que nos impulsó a leer este libro. Bueno, igual lo estamos resumiendo, ¿no? Porque, digamos, leerlo tal cual, así como él lo narra, es un poco como aburrido. Es más, si ustedes después lo quieren leer ustedes, se lo compran y lo leen, bueno. Pero para leerlo así, para todos, estamos compartiendo lo que más nos aporta. Entonces, bueno, vamos a ver unos encuentros más y ya lo vamos a ver terminado. Después vamos a ver qué otra cosa nos surge. Chau amigos, feliz fin de semana y nos veremos el miércoles con el curso de milagros. Chao.